Hola amigos, quería compartir hoy el mensaje Testigos de Dios por Samuel Escobar. Y eso fue un sermón predicado en la Convención de Literatura Celebradora en Córdoba, Argentina, en octubre de 1976. Está basado en el pasaje en Isaías 43, 9 a 12, donde dice: Congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y nos haga oír las cosas primeras? Preséntense sus testigos y justifíquense. Oigan y digan verdades. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo conocí, para que me conozcáis y veáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será. Yo y Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, de que yo soy Dios. Y dice Samuel Escobar esas palabras. Según este pasaje, la visión del profeta es la escena de una especie de conflicto cósmico que se está dando, en el cual intervienen fuerzas opuestas. Algunos pelean contra Dios, mientras que otros van a testificar en favor de Dios. Y en esta contienda, Dios cuenta con algunos que van a ser testigos. En las páginas de las Sagradas Escrituras encontramos las vidas de algunas personas que de una u otra manera cumplen ese papel. A veces son testigos solitarios en medio de un pueblo, de una comunidad que no le reconoce, o de un pueblo ignorante que apenas sabe nada de él. Y ahí los tenemos como figuras solitarias, a veces clamando como voz en el desierto. Otras veces se trata de todo un pueblo que testifica del poder creador, redentor y liberador de Dios ante el mundo. Yo quisiera que pensáramos en tres personajes bíblicos que de alguna manera cumplen esa función de testigos. Lo que ellos hicieron y la forma en que lo hicieron puede ayudarnos, ya que nosotros lo que escribimos, publicamos o hacemos circular libros y revistas, debemos aspirar a que toda esta tarea sea hecha con verdaderos testigos de Dios. Toda palabra que escribimos o publicamos está dedicada a eso, a ser un testimonio de la palabra del Dios de quien nos habla el profeta. Primer testigo, Job, el testigo en aflicción. Primer testigo que quisiera presentaros en esta tarde es Job. Es el personaje de uno de los libros más hermosos de la Biblia y uno de los libros más antiguos. Literariamente es uno de los libros más hermosos del Antiguo Testamento. Como dicen lo que lo han estudiado a fondo, y es tan interesante que hoy día se encuentra otra vez de moda en círculos académicos y en personajes de teatro contemporáneo. Job se nos presenta como un testigo, pues las circunstancias en que se inicia la vida de Job es un diálogo en el cual Dios confronta a Satanás. Job capítulo 1 versículos 6 al 12. La idea del cuadro es que un diálogo entre Dios y Satanás. Dice: yo tengo un testigo allá en la tierra que habla de mí y testifica de lo que yo soy. Satanás replica con el argumento: es simplemente porque todo le va bien, porque le has dado de todo que testifica en favor de ti. Pero ponlo en una situación diferente y verás si no se acaba el testimonio. Y a lo largo de todo el libro encontramos el testimonio de Job resumido en esas palabras del capítulo 1. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo eso no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Nunca entenderemos el porqué, pero gran parte de la belleza del libro está en esa profundidad, que no podemos reducir a una forma lógica el misterio del mal. Pero lo que quiero
dejar bien claro es esto, que cuando Dios ha despojado a Job de la riqueza de la familia y de todo lo que podría hacerle feliz, sigue siendo un testigo por Dios. Job defiende el honor de Dios. ¿Cuántas veces ha habido hombres que en las circunstancias más diversas de la vida han sido como Job? No sabemos y quizás nunca sabremos en esta vida acerca de las batallas en las cuales hombres solitarios han resistido el dolor y la pena o la persecución por causa de la justicia, la soledad, la cárcel, la enfermedad o la tortura, y se han mantenido fieles a Dios, han sido testigos de Dios. De modo que en el drama cósmico Dios ha podido decir: yo cuento con 1, 1000 o 100 mil allá abajo en el mundo, cuya palabra o conducta significan un testimonio de mí y para mí. Lógicamente, cuando vemos el pasado de Job, cuando leemos de sus costumbres que él mismo describe, cómo se ha portado y se ha tratado a sus prójimos, cómo ha presentado atención a la palabra de Dios, podemos decir que lo que pasó en el momento dramático, que fue despojado de todo, fue simplemente aquello para lo cual su propia vida y conducta anterior le habían preparado. Señor Jesús dice que la boca habla lo que está en el corazón. Las palabras que decimos o escribimos expresan aquello hay dentro, y cuando hay una integridad, como en el caso de Job, Dios puede contar con nosotros. En segundo lugar, pienso en Pedro, el testigo veraz. Pedro no escribió tanto como Pablo y además era bastante modesto en cuanto a lo que él podía escribir. Reconocía que lo que escribía su hermano en la fe, el apóstol Pablo, era más profundo, más complejo y hasta se prestaba más a malentendidos, así lo dice en su epístola. Pero de una cosa estaba seguro: de lo que él había escrito no era un invento, no era una fábula. Esas son sus palabras en su segunda epístola, capítulo 1. No os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuesta, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues él recibió de Dios Padre honra y gloria que le fue enviada de la magnífica gloria, con una voz que decía: ese es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien es estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que Pedro está diciendo en ese pasaje es que las palabras que él pronunció, y según nos dice uno de los primeros escritores de la iglesia, Marcos, lo coleccionó en gran parte en su evangelio, y de todas las palabras de Pedro que Lucas registró en los Hechos de los Apóstoles y en esas dos mismas epístolas que él había escrito, no eran palabras de su imaginación, sino que procedían de una realidad. Él había visto a Cristo y podía decir como Juan: hablamos lo que hemos visto y tocado de lo que ha sido nuestra experiencia habitual. No escribimos cosas que nos hemos inventado. Y esas mismas palabras él las pone en línea directa con aquello que los profetas hablaron, porque sabe que los profetas fueron testigos de Dios y él lo es también. Y lo mejor de todo es que Pedro fue un testigo fiel hasta el martirio, como la historia se encarga de decirnos. Sin embargo, observamos que poco después de haber articulado la declaración más solemne en cuanto a que Jesucristo es la palabra de Dios enviado a los hombres, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios enviado a los hombres,
Tan solo unos momentos después, Jesús tiene que reprenderlo, y ese mismo Pedro, que ha sido capaz de llegar al más alto grado de concepción de la verdad, como Jesús mismo afirma al decir: no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Que ese mismo Pedro no entiende otra parte de lo que se haya contenido en aquello mismo, ha declarado al aconsejar a Jesús que no vaya a seguir el camino de la cruz. De modo que Jesús le tiene que decir: apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Eso significa que se puede ser un testigo de Dios, se puede captar la verdad de Él y expresarla, y sin embargo, esa no nos da garantía de perfección, no nos da ningún sello de infalibilidad. Es muy peligroso hacer infalibles a los hombres, incluso a los grandes hombres como Pedro. Hay palabras escritas o habladas por los hombres por las cuales expresan la realidad divina. Pero esos mismos hombres pueden en otro momento ser juguete del otro contrincante en el gran conflicto cósmico del universo. Es extraordinario que Jesús tenga que decirle: apártate de mí, Satanás, que me eres escándalo, después de haberle dicho: Dios te lo ha revelado. Sin embargo, así es, y esto nos debe hacer temblar a todos nosotros lo que escribimos. Muchas veces cuando escribo me acuerdo de la advertencia del apóstol: nada hagáis por contienda o por vanagloria, porque creo que son las dos grandes tentaciones de los escritores, y uno se pregunta a veces si aquello que está escribiendo en un testimonio es un testimonio a Dios o es una palabra que surge del impulso de contienda o de vanagloria escondido en su propio corazón. Y por último, Pablo, testigo en acción. El tercer personaje que quiero presentaros para nuestra reflexión es el apóstol Pablo. De lo mucho que podríamos decir y leer de él, quisiera tan solo citar un pasaje de la epístola a los tesalonicenses, probablemente la primera que escribió, una epístola en la cual vemos sus instrucciones a una nueva comunidad de creyentes. En el capítulo 1, versículos 5 y 6, dice Pablo: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino el poder del Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Viene a decir aquí: cuando yo traje la palabra del testimonio de Cristo a la ciudad de Tesalónica, no fueron solo palabras, y hay dos cosas que él agrega aquí, dos elementos esenciales. Número uno, el poder del Espíritu Santo que acompaña sus palabras humanas, y su propia vida como una palabra viva, como una carta viviente, usando el término que él mismo emplea en su carta a los Corintios. Cuando llegó a Tesalónica como testigo de Dios, no traía solo un mensaje maravilloso contenido en discursos hermosos, bien articulados y fieles, sino que su ortodoxia iba bien acompañada del poder del Espíritu Santo y de una vida ejemplar. Así que llega el apóstol a la ciudad de Tesalónica, primero es y después habla. Eso significa primero ser y después hablar. Dios tiene una palabra en la que no hay ninguna contradicción entre el ser y el hablar. La palabra de Dios es poderosa porque corresponde a lo que Dios es. Nuestra palabra siempre tiene que ser una palabra que trate de reflejar una realidad total. Tristemente sabemos en nuestro
en nuestro fuero interno, que muchas veces nuestras palabras o nuestra palabra va mucho más allá de lo que va nuestra vida. Es muy fácil a veces escribir de la vida victoriosa. Uno puede poner, como decimos, las experiencias de otros creyentes del pasado juntos para versículos y unir a su considerado y articular lo que pareciera ser un camino de vida victoriosa. Sin embargo, nuestra conciencia nos dice que mientras estamos articulando esas cosas o poniéndolas por escrito, tenemos que preguntarnos si eso es verdad en nosotros mismos. Conversando con un grupo de estudiantes, discutimos cierta vez por largo rato el hecho de que Jesús no hubiese escrito nada. Únicamente sabemos que Jesús escribió una vez en la arena con el dedo, y sin embargo, ¿cuánto se ha escrito sobre Jesús, sobre estos 3 años de intensa vida gastada en favor del mundo hasta la última gota? ¿Cómo se ha escrito y se sigue escribiendo, y cómo se va a continuar comentando la vida de Jesús? Una de las cosas que creo puede enriquecer la literatura es la posibilidad de que los que tienen el dominio de la palabra escriban no solo acerca de sus propias palabras o ideas, sino también aprendan a escribir y demostrar a los demás la realidad viva de la experiencia. Y creo que la lección es tremenda. Incluso si escribiéramos el libro perfecto después de estudiarlo con una computadora y saliera el libro o tratado perfecto, sabemos que eso no convertiría a la humanidad. Podíamos ponerlo en cassettes o hacerlo circular para que todos pudieran escuchar el mensaje perfecto. Y sabemos que eso no evangelizaría a toda la humanidad. Podíamos predicarlo por radio, mandarlo por vía satélite, pero sabemos que eso por sí solo no convencería a nadie si no hubiese gente que encarnase la verdad, que encarnase este libro o tratado perfecto. Y sabemos que hay gente que nunca le hace caso a nuestras palabras. No sé cuántos de ustedes en Argentina han escuchado ese grupo Convoari, un grupo juvenil que canta una canción que dice: palabras, 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 las palabras ya no bastan más, el mundo quiere ver realidades. Conviene recordar que en cierto modo se ha desvalorizado la palabra. La perfección en el arte de comunicar no es suficiente. Tenemos que decir como el apóstol que había vida, que había una realidad y había el poder del Espíritu Santo en su palabra. En síntesis, hermanos, lo cierto es que estamos en un drama cósmico en el cual Dios se halla a la espera de testigos y nos está mirando si le fallamos. Está atento para ver si somos lo que deberíamos ser. Su mirada está sobre nosotros. Él espera ver qué vamos a hacer con nuestras palabras, si vamos a ser verdaderos testigos de Él o no. Quiera el Señor ayudarnos de manera que nuestras palabras expresen la realidad de Él por encima de todas las cosas. Quiero terminar leyéndoles unas pequeñas líneas muy bien escritas, por cierto, por Edgardo Ubaldo Allende. Era una débil caña, ni su frágil diseño, ni su vaciada entraña, nada daban de sí. Pero cuando el pastor bajando la montaña le soplaba su sueño, que mágicos acentos prestaba al frenesí. Soy una débil caña, Señor, sopla tú en mí. Dios les bendiga grandemente.